Bueno, daremos inicio a la actividad que tenemos proyectada para el día de hoy. La idea en esta actividad es enfocarnos primordialmente en una acción clave que ahorita seguramente varios de nosotros hemos escuchado, que es el simulacro nacional o el simulacro distrital. Antes que nada, pues igual me gustaría presentarme con ustedes. Mi nombre es Luis Miguel Rojas. Yo soy profesional en seguridad y salud en el trabajo y la idea es impartir este espacio de formación, de capacitación, primero para que ustedes puedan tener un contexto claro de qué son los puntos claves que se deben tener en el caso del simulacro. Y también otro aspecto que nosotros pues aquí consideramos es cómo llevarlo a cabo adecuadamente cumpliendo con los requisitos legales, pero también con una serie de aspectos que deben ser tomados en cuenta por todas las organizaciones en Colombia por el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, este es el enfoque primordial de esta actividad. La idea es que vamos a presentar como las temáticas, cómo se debe desarrollar o abordar adecuadamente el simulacro. Y también lo ideal es que a partir de esto, ustedes también al finalizar puedan tener un espacio de pronto de preguntas, dudas, inquietudes para poderlas resolver fácilmente. Entonces, en este caso, como les venía mencionando, la idea del enfoque de esta actividad pues va más que todo encaminada a cómo prepararnos para el simulacro. En este caso, para desarrollar esta actividad, igual también queremos recordarles que ustedes pueden acceder sin ningún costo adicional a un tema de unos beneficios, unos regalos, unos obsequios que nosotros vamos a estar brindando para esta actividad y que lo ideal es que pues ustedes puedan acceder a este, puedan reconocerlo y de esta manera pues también beneficiarse de estos descuentos o de estos regalos que nosotros pues estamos ofreciendo en esta campaña de webinar que estamos desarrollando el día de hoy. Entonces, con mayor detalle vamos a estar compartiendo pues la información de estos obsequios al finalizar esta actividad de webinar. Entonces, ya para dar inicio como tal, pues lo primero que nosotros debemos reconocer es qué es un simulacro. Entonces, nosotros cuando hablamos de un simulacro, debemos reconocer un concepto clave, que es el que aquí vemos en pantalla, que es el de simular una emergencia. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a imaginar una condición de posible riesgo que se pueda presentar en nuestra organización, en nuestras instalaciones, que pueda llegar a producir una emergencia. La idea es que esta simulación que nosotros vamos a hacer, pues la ejecutemos como si realmente se estuviese presentando y esto con un ánimo primordial y es el de evaluar cómo es nuestra reacción o cómo nosotros actuaríamos en caso tal en el que esta emergencia que estamos simulando se llegase a manifestar. Entonces, el enfoque de esto es que ustedes puedan tener claridad sobre estos conceptos de cómo es que funciona el simulacro, cómo hacer una planeación y una ejecución adecuada para evaluar adecuadamente esa reacción que nosotros vamos a tener ante un tipo de emergencia específica. Como tal, los simulacros no son específicamente solo de un tipo de emergencias, pueden ser variados, pueden ser según las necesidades que tenga nuestra organización para de esta manera pues nosotros ser mucho más asertivos y poder reconocer falencias o puntos de mejora que podamos tener dentro de nuestra gestión o nuestro plan de emergencias. Entonces, este es un aspecto clave. ¿Por qué es útil realizar un simulacro? No solo es un aspecto que nosotros denominamos como un requisito legal, que si bien lo ideal es que al menos una vez al año en nuestras organizaciones nosotros desarrollemos un simulacro, no es el mínimo, pero no significa que sea la cantidad máxima. La cantidad máxima ya la disponen en cada organización según de pronto las necesidades o vulnerabilidades que puedan existir, pero en sí la utilidad de cualquier simulacro que se desarrolle, además de cumplir estos requisitos legales, va enfocada en que nosotros podamos reconocer cómo vamos a reaccionar, como mencionábamos antes, ante un caso de una emergencia, pero también cómo nosotros de pronto tenemos los elementos de emergencia adecuados o cómo podemos actuar ante cierto tipo de emergencia que se pueda llegar a presentar. Por ejemplo, aquí en pantalla vemos un caso, por ejemplo, de incendio. En este caso de incendio, pues existen dos acciones que son adecuadas, que se deben realizar.
Una es la parte de evacuación, en donde si es un incendio extraordinario, evidentemente nosotros vamos a buscar que pues salir, ir a un lugar seguro, ir a nuestro punto de encuentro. Pero también existe otra acción que si es un conato de incendio, una acción que con los elementos que tenemos a disposición, como pueden ser los extintores, podemos llegar a controlar la situación de emergencia. También puede ser un camino asertivo que nosotros podemos tomar para atender una situación de emergencia. Entonces, en el simulacro, la idea es poder atender diversas situaciones o condiciones y sobre esto evaluar qué tan bien preparados estamos en varias de las fases. Por ejemplo, en la fase de la evacuación. ¿Será que nosotros estamos evacuando lo suficientemente rápido o será que el tiempo pues no juega en contra para una evacuación fluida? En el caso, por ejemplo, de ya atender en el caso de incendio, un incendio con los extintores o los elementos contra incendios que nosotros tengamos en nuestra organización, ¿será que estos elementos se encuentran en buenas condiciones, presentan falencias, los extintores han sido recargados? Cosas como estas nos ayudan a ver si nosotros estamos realmente preparados ya en práctica a atender una situación de emergencia. Entonces, nosotros hablamos que usualmente al desarrollar un plan de emergencias, que es un documento que debemos tener en todas nuestras organizaciones, quizá allí está estipulado que en caso de incendio se debe hacer X o Y cosa, pero muchas veces se queda en el documento y lo ideal es que nosotros ya lo llevemos a una realidad, a una práctica para poder efectuarlo adecuadamente. Entonces, aquí, ¿cuál es la idea? Que nosotros en el simulacro vamos a desarrollar todas las acciones como si se estuviese presentando la emergencia y vamos a estar atentos de cualquier falencia o falla que de pronto podamos tener en todo nuestro proceso de emergencias. Lo ideal es que en la parte de brigada de emergencias es un rol que existe y debe estar presente en todas las organizaciones, pero este rol tiene una responsabilidad clave en el simulacro y es coordinar todas las acciones que aquí se van a hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que lo ideal es que sea la brigada de emergencias quien se encargue desde la planeación, la ejecución y evaluación de nuestro simulacro, más que nada porque en caso de una emergencia real que se llegue a manifestar en nuestra organización, vamos a poder encontrar un apoyo de parte de la brigada de emergencias en una situación como esta. Muchas veces de pronto se contratan a otras empresas, a otras organizaciones o a gente que apoye en una actividad de simulacro, pero la realidad es que cuando ocurra una situación real de emergencias, es la brigada de emergencias, o sea, los propios integrantes de la organización que queden designados como brigadistas, quienes van a atender esa situación de emergencia. Entonces, por esto mismo, lo ideal es que en estas actividades de simulacro sean empoderados los que son brigadistas de emergencia para desarrollar toda esta actividad, cosa que ojalá no se presente, pero si se llega a dar una situación de emergencia, la brigada ya va a tener unos conocimientos prácticos de cómo atender esa situación de emergencia de forma adecuada y se va a poder llevar a cabo una evacuación o una atención ante la emergencia de una forma mucho más asertiva. Entonces, en este caso también la recomendación es que nosotros, si no tenemos nuestra brigada de emergencia conformada, es un buen momento para conformarla y que de algún modo estos integrantes de la brigada de emergencia sean quienes empiecen a desarrollar todo el proceso de simulacro, de planeación o de acciones correspondientes para entender mucho mejor cómo realizar estas acciones y también si se presenta una emergencia, pues que cada uno de los brigadistas ya tenga claridad de cómo atender adecuadamente estos procesos. Entonces, esa es una recomendación clave que nosotros también les hacemos para que la puedan tomar en cuenta en lo que viene a ser pues la actividad de simulacro. Existen tres pasos claves que nosotros debemos desarrollar para decir que nuestro simulacro fue una actividad exitosa. Y estos tres pasos van desde la planeación, ejecución y evaluación. La planeación del simulacro son todas esas acciones que nosotros vamos a hacer antes de la fecha que tenemos proyectada para el simulacro. Es decir, validar pues todos los elementos, el tipo de simulacro que nosotros vamos a hacer, que también preparados estamos, que esté conformada la brigada, que la brigada tenga los conocimientos idóneos para atender una situación de emergencia. Entonces son todas esas acciones que nosotros tenemos previas a ejecutar el simulacro.
Luego ya tenemos lo que viene a ser la ejecución del simulacro. En este apartado, pues ya es llevar a cabo el día que se estipuló el simulacro, puede ser el simulacro nacional o distrital, o como yo les venía mencionando antes, el simulacro puede ser en otra fecha también que la empresa designe, pero en este caso ya hablamos de esa ejecución, de cómo la brigada va a coordinar, va a organizar, va a desarrollar todas las actividades para ejecutar ese simulacro. Entonces, esa es la segunda fase. Y ya la tercera fase es evaluar el simulacro, es decir, reconocer cuáles son los puntos que desarrollamos adecuadamente, que tenemos adecuado control para una situación de emergencias o cuáles presentaron ciertas falencias. Entonces, estas son tres fases claves que no pueden faltar en el caso del simulacro. En muchos casos de pronto vemos situaciones en las cuales de pronto decimos, no, pues el simulacro, llegó la hora del simulacro, todos evacuamos, llegamos a un punto de encuentro y ya, eso fue la actividad del simulacro. Pero entonces ahí no lo podemos catalogar como una actividad exitosa porque no hubo una planeación, no se sabía cuál era el objetivo que se quería identificar con este ejercicio. La ejecución, digamos que se pudo haber realizado, pero luego tampoco se evaluó a ver cuáles eran los puntos que presentaban falencias. Entonces, decir que un simulacro fue exitoso es decir que nosotros llevamos a cabo estas tres fases, estos tres puntos del simulacro: planear, ejecutar y evaluar nuestro simulacro. Entonces, ese es un aspecto para que igual lo podamos tener en cuenta. Ahora vamos a entrar más en detalle de cada una de estas tres fases que nosotros debemos tener en cuenta para que ustedes las puedan aplicar en sus respectivas organizaciones y de esta manera garantizar que nuestro simulacro sea una actividad exitosa y que contribuya a generar condiciones de seguridad mayores cada vez en nuestra organización. Entonces, el primer punto que nosotros recomendamos para la planeación del simulacro es crear un guión de simulacro. ¿Qué quiere decir esto? En un documento, puede ser en un documento de texto, en un Word, lo que importa es que establezcamos cuáles son los pasos que nosotros vamos a seguir en el simulacro. Y aquí es donde nosotros ya tenemos que empezar a definir qué tipo de emergencia es la que vamos a simular. Podemos elegir, por ejemplo, si se presenta una situación de incendio, si se presenta una situación de sismo, terremoto, de pronto de inundación, de distintos tipos de emergencias, pero la recomendación clave que nosotros aquí debemos tener en cuenta es que el tipo de emergencia que nosotros seleccionemos debe estar alineado con las necesidades o características de nuestra organización. Si nosotros, por ejemplo, somos una fábrica y de pronto en la fábrica tenemos calderas que están funcionando todo el tiempo, pues allí el mayor riesgo de pronto que se podría presentar puede ser de incendio. Por otra parte, si nosotros de pronto estamos en un edificio muy alto y nuestras actividades son administrativas, quizá de pronto sea favorable considerar el simulacro de sismo, que puede ser una vulnerabilidad alta. Entonces, en este caso, pues lo ideal es que nosotros enfoquemos el simulacro a aquellas situaciones que puedan llegar a generar con mayor probabilidad una situación de emergencia, para que si se presentan, nosotros ya tenemos un conocimiento práctico de cómo llevar a cabo un ejercicio de evacuación o de atención ante la emergencia que se presente. Entonces, este es un punto clave, es una recomendación que nosotros debemos tener en cuenta para nuestro simulacro, crear un guión en donde definimos los pasos que vamos a seguir. Entonces, a las 9 de la mañana se activará la alarma indicando que pues se está simulando la emergencia. A las 9:05 se procederá con el inicio de la evacuación o de pronto se irán por los elementos de emergencias para atender pues en teoría la simulación que se está haciendo de incendio o según cuál sea la emergencia que se esté presentando o que se esté simulando. Entonces, en este caso, vamos a destacar cada uno de los puntos hasta cuando ya la emergencia que se está simulando quede como finalizada. Este es un orden que nos ayuda a llevar una guía clara, en especial por parte de la brigada, de cuáles son esos pasos o esas acciones que se deben realizar para garantizar que el simulacro pues tenga una organización de acuerdo a un plan. Luego, otra recomendación que va en la parte de la planeación es el tema de verificar los elementos de emergencia que nosotros tenemos en nuestras instalaciones. En este caso, hablamos de elementos de emergencia claves como los que vemos en pantalla: botiquín, extintores y camilla.
son elementos claves que todas las organizaciones deben tener para garantizar unas características mínimas de seguridad. Sin embargo, es importante destacar en este apartado que también pueden haber otros elementos de emergencia que nosotros tengamos y que también debemos verificar o revisar que se encuentren en óptimas condiciones. Particularmente de los errores que nosotros a veces vemos como empresa consultora de seguridad y salud en el trabajo con algunos clientes o con empresas que nos contratan para esta clase de verificaciones, es la falencia en extintores y en botiquines. En el extintor, que el extintor lleva varios años sin ser recargado o que el extintor presenta fallas, daños que no permite su adecuada utilización. Esa es una falencia que se presenta con mucha recurrencia. Importante para validar esto es que nosotros verifiquemos aquí en la parte central. Hay un manómetro que lo podemos consultar y allí va a haber una aguja que nos dice si el extintor en su interior tiene carga o presión suficiente o si de lo contrario se encuentra descargado. Sin embargo, lo más recomendable es atender normalmente en la etiqueta. Vamos a ver cuándo tiene esa fecha de vencimiento o cuándo lo debemos recargar nuevamente. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Lo otro ya es en el botiquín. En el botiquín de primeros auxilios, falencias que identificamos con mucha recurrencia es, anteriormente, por ejemplo, se manejaba un botiquín que estaba empotrado en una pared, en un muro, y ya no es del todo recomendable. Lo más aconsejable es tener un botiquín tipo lonchera o tipo morral, en donde todos los elementos para un primer auxilio se encuentren en su interior, pero que nosotros podamos trasladar con facilidad. ¿Por qué es recomendable esto? Resulta que cuando nosotros tenemos una emergencia y requerimos evacuar en ese momento, pues si el botiquín está empotrado en la pared, va a ser muy difícil extraer todos los elementos y luego evacuar con estos elementos en nuestras manos. Entonces, por eso ya se está evitando el botiquín que queda empotrado, el botiquín fijo en la pared, porque lo ideal es tener un botiquín portable. Entonces, este es otra de las recomendaciones o falencias que pues hacen la diferencia en caso de una emergencia. Lo otro, otra de las falencias que se puede presentar en el caso del botiquín es el tema de los elementos en su interior. Todos los elementos que se encuentran al interior del botiquín tienen una fecha de vencimiento o caducidad. Entonces, en este caso, también la idea es que se aproveche este ejercicio de planeación del simulacro para validar que tenemos todos los elementos del botiquín, que en su interior los elementos que están cuenten con una fecha vigente, es decir, que no se han vencido, que no han caducado estos elementos, para garantizar así que, pues, en caso de una emergencia, todos los elementos se encuentran suficientes y en óptimas condiciones para brindar un primer auxilio. Entonces, esos son dos errores claves. En el caso de la camilla, pues también puede presentar en algunos casos falencias o daños, pero no es tan recurrente. Igual, si nosotros pues vamos a realizar una verificación, lo ideal es cerciorarnos que la camilla se encuentre en buen estado o si presenta alguna falla, pues generar la orden o la solicitud a la persona encargada para sustituir este elemento. Entonces, lo ideal es que nosotros ya proyectándonos, como veíamos en el anterior punto de el guión de simulacro, es decir, el tipo de emergencia que vamos a simular, pues ver también que todos los elementos que vamos a requerir para ejecutar ese simulacro de todos los elementos de emergencia, pues se encuentran disponibles y en óptimas condiciones. Entonces, este es otro de los factores que es clave en la fase de la planeación de nuestro simulacro. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Luego tenemos un aspecto que es fundamental y del cual pues en parte hice referencia al inicio de esta actividad y es el de formación o capacitación a los trabajadores, particularmente a nuestra brigada de emergencias. Pero lo ideal es que todas las personas puedan tener, aunque sea unos conocimientos básicos de qué hacer o cómo actuar en caso de una emergencia. Hay dos, digamos, tipos de cursos claves. Uno es el curso de brigada de emergencias, que usualmente aborda unas temáticas básicas como que es la brigada de emergencias, el tema de manejo y control de incendios, algo de primeros auxilios, así como también el tema de evacuación o coordinación de la brigada de emergencia.
pero también existen otros ya con unos enfoques más especializados, unas capacitaciones o cursos que pues de igual manera en SafeMod nosotros los tenemos disponibles, pero lo ideal es no solo de pronto con nosotros, sino que igual ustedes estén atentos de que la brigada o el personal esté capacitado también en primeros auxilios. ¿Qué son los primeros auxilios? Esa primera ayuda que se le brinda a una persona en caso tal en donde tenga algún tipo de alteración física o de salud para poder pues atenderlo, mantenerlo bien, mientras de pronto llega una ayuda ya profesional, una ambulancia, un paramédico para atender esa situación de emergencia. Entonces, esta formación es esencial para nuestros colaboradores o para la brigada de emergencias y lo debemos tener en cuenta también dentro de esa fase de planeación porque de nada nos sirve tener todos los elementos de emergencia, tener un plan de emergencias actualizado. Si al momento en el que se presenta una emergencia, el personal no tiene conocimientos de cómo actuar o qué hacer en caso tal en donde se presente una situación como esta. Entonces, ese es de los otros puntos recomendables o buena práctica en caso de los simulacros. Luego estamos hablando ya en la parte de planeación. Nosotros ya definimos un guión, verificamos los elementos, validamos que el personal tenga los conocimientos y lo ideal es luego ya proyectarnos a definir una fecha en la cual vamos a hacer este simulacro. Normalmente ahorita estamos hablando pues de la fecha que nos dispone el gobierno con los organismos de gestión de riesgos como el IDIGER o a nivel nacional también el simulacro nacional. Entonces, en este caso, pues tenemos que definir esa fecha que ya está definida por parte del gobierno, pero si nosotros vamos a hacer un simulacro en otra fecha distinta, es importante fijar la fecha y también un aspecto clave es comunicarla con todas las personas. ¿Por qué? Porque antes se manejaba mucho el tema de simulacro sorpresa. Entonces, en cualquier momento se va a hacer un simulacro y las personas, pues en teoría deberían estar preparadas y listas para actuar. Pero ¿qué sucede? Ahorita ya no es una práctica tan frecuente porque sabemos que en caso de una emergencia muchas personas les puede dar miedo, pueden entrar en pánico y por estar en esa condición de miedo o pánico son más susceptibles de causar algún tipo de accidente. Lo ideal de este simulacro no es que al final del ejercicio, digamos, si dos personas se accidentaron o alguien se cayó, se golpeó, le sucedió algo, no, lo ideal es que llevemos pues el tema de seguridad en todo momento y el hecho de que nosotros comuniquemos la fecha en la cual se proyecta un simulacro es esencial. Acá en este código QR nosotros pues igual les compartimos un afiche, ustedes lo pueden escanear y este es el afiche de la fecha del simulacro que se tiene ahorita prevista para el 2 de octubre. Entonces igual lo pueden compartir con todas las personas que sepan que si el 2 de octubre a las 9 de la mañana suenan alarmas, las personas empiezan a evacuar, pues es por el simulacro que se tiene planeado y no de pronto una emergencia real que, como les mencionaba, puede implicar un riesgo mayor de que las personas por miedo actúen de forma acelerada y esto implique accidentes. Entonces, este es un aspecto también que nosotros queremos fortalecer y que queremos recomendarles que todas las personas estén enteradas de cuando se va a hacer un simulacro, ya sea el nacional o distrital, o también otro simulacro que tengamos proyectado más adelante. Entonces, allí definir una fecha y comunicarlo a todas las personas. Entonces, ese como un paso esencial. Igual, como les mencionaba hace un momento, recordarles la fecha del simulacro nacional y distrital definida para este año es el 2 de octubre a las 9 de la mañana. Acá me quedó, perdonen mal la fecha, no es 23, sino 24. Entonces, en este caso, este simulacro lo ideal es que pues nosotros estemos atentos, estemos pendientes, pues en ese horario lo ideal es que lo podamos ejecutar en conjunto con las demás organizaciones o entidades que se encuentran a nuestro alrededor para garantizar de este modo que pues vamos a estar conociendo cómo actuaría también todo nuestro vecindario, las personas a nuestro alrededor en caso de una emergencia. Entonces, recomendable que pues tengan presente esta fecha y que también ustedes puedan participar en esta actividad. Entonces, ese es de los siguientes factores. Entonces, ya vimos todo lo relativo a lo que es la planeación, es decir, lo que vamos a hacer antes de la fecha del simulacro, antes de que iniciemos con esa actividad.
Ahora ya vamos a entrar en materia de el día del simulacro, en el momento en el cual nosotros debemos ya ejecutar como tal el simulacro. Y en este caso, lo primero es que el día en el cual se va a hacer el simulacro, igual generemos un nuevo recordatorio. Por lo mismo que mencionábamos hace un momento, quizás las personas pues están ocupadas, andan con sus responsabilidades, sus tareas y omiten o se les olvida la fecha del simulacro. Entonces, ideal que el mismo día en el cual se va a hacer el simulacro, ya nosotros generemos una última recordación a todas las personas que ese día va a hacer el simulacro. Luego de notificar a todas las personas, ya nosotros entramos a hablar de que tengamos nuestro sistema de notificación y lo activemos. Entonces, ¿qué sistemas de notificación podemos tener? Podemos tener alarmas, podemos tener sistemas de notificación con iluminación o lumínicos, o si nosotros de pronto en nuestra organización no tenemos ninguno de estos dos elementos, también podemos optar por un tercero que es el más sencillo, pero que igualmente puede tener validez y nos puede ayudar bastante y es el silbato. En este caso, es recomendable que cada persona y particularmente cada brigadista pueda tener siempre un silbato en donde con el cual va a poder pues notificar de una situación de emergencia a todas las personas con mayor facilidad. Entonces, de este modo, pues ya todas las personas van a conocer cuál es el sistema de alarma o de notificación para indicar que una situación de emergencia se está presentando. Entonces, es esencial que para dar inicio a la actividad de simulacro, pues podamos tener algún sistema de notificación y que todas las personas lo conozcan para ya así como tal dar inicio a esa actividad de simulacro. Luego, recomendable igual a tener en cuenta el tema de activación de alertas o alarmas. En este caso, hay dos condiciones que nosotros debemos reconocer acá y es que la gente conozca cuando ese sistema de notificación se activa, si les está indicando que deben evacuar o que deben alistarse o buscar una zona segura. Según el tipo de emergencia que nosotros podamos llegar a tener, puede darse la situación en donde requiramos buscar una zona segura, pero aún no evacuar. Pero también hay otras emergencias en las cuales es necesaria la evacuación inmediata. Entonces, en este caso, lo ideal que es que nosotros podamos tener claridad de alerta, un sonido intermitente que me dice que hay una situación potencialmente riesgosa que se está empezando a manifestar, pero que aún no debemos evacuar. Entonces debemos buscar una zona segura o alistarnos para posiblemente más adelante sí realizar una evacuación. En este caso hablamos de un sonido intermitente o una notificación intermitente que nos indica como esa alerta de decir, cuidado que hay una situación potencialmente peligrosa, alístense para una posible evacuación o busquen un área segura. Entonces, ese es uno de los sistemas de llamado y el otro es ya el de la alarma, que ya es un sonido continuo, el cual ya me está diciendo en ese mismo instante debemos evacuar. Hay casos en los cuales primero pasamos por un sonido intermitente, es decir, una alerta, y luego realizamos ya la notificación de alarma en donde hay que evacuar. Esto ya depende tanto de nuestro plan de emergencias como de los protocolos que nosotros hayamos definido, pero también hay situaciones en las cuales pasamos directamente a una evacuación inmediata. Entonces, no es necesario que primero deba haber una alerta y luego una alarma, sino que esto depende ya directamente de la situación o condición de emergencia que se esté simulando o si es una situación de emergencia real que se esté presentando en nuestra organización. Entonces, es como una recomendación también para que ustedes lo tengan en cuenta y también lo socialicen con las demás personas en su organización. Luego hablamos de los procedimientos. Como he venido mencionando anteriormente, en nuestro documento de plan de emergencias deben estar documentados los procedimientos o los pasos que se deben seguir ante distintos tipos de emergencia. Usualmente esta parte la debemos encontrar como procedimientos operativos normalizados de emergencias. Entonces, en este caso, esos procedimientos nos dicen, según el tipo de emergencia, cuáles son los pasos que nosotros debemos seguir para garantizar que vamos a actuar adecuadamente en caso de una emergencia. Entonces, sí es esencial pues contar con el plan de emergencias, pero no solo tenerlo como un documento que tenemos allí archivado en nuestro computador y que nunca lo vemos, sino que nos dirijamos
a reconocer cuáles son los procedimientos y según con el guión del simulacro, pues según el tipo de emergencia que hayamos definido, seguir esos pasos que tenemos en nuestro plan de emergencia. De pronto en el plan de emergencia, al seguir todos los pasos, pues lo ideal es que nosotros podamos atender la situación de emergencia o de simulacro adecuadamente. Pero también al momento ya de ejecutar las acciones, quizá encontramos falencias, quizá encontramos que o hay algunos pasos que son complicados de desarrollar o que nos están haciendo falta otros pasos adicionales dentro de estos procedimientos. Entonces, aquí en el simulacro, pues la idea es que sigamos los que están definidos en nuestro plan de emergencia y si luego, que ya vamos a ver más adelante en la parte de evaluación, vemos que los procedimientos que allí están no se acoplan bien a nuestra realidad de la empresa actual o a las características para atender esa emergencia en concreto que se está simulando, pues ahí la idea es actualizar ese plan de emergencia y esos procedimientos para que todo sea lógico y tenga coherencia, tanto lo que está escrito como lo que se lleva a la práctica. Entonces, aquí ya el punto de la ejecución es, una vez activada la alarma o la alerta, seguir los procedimientos que se indican en nuestro plan de emergencia y lo que establecimos en nuestro guión del simulacro. Entonces, es como una acción que debemos ejecutar. Acá en pantalla les estoy proyectando el tema de un procedimiento general de emergencia. Acá por medio de un flujograma están las acciones que nosotros debemos tener en cuenta en caso tal en el cual se manifieste una emergencia. ¿Cuál es la idea? Que nosotros aquí podemos identificar, bueno, se detecta una emergencia, ¿qué debemos hacer? Primero debemos validar si esa emergencia la podemos controlar o no. Si nosotros no la podemos controlar, es necesario que solicitemos apoyo externo, bomberos, ambulancias, policía, bueno, según los cuerpos de emergencias de la emergencia que se esté manifestando, pues que nos ayuden o nos colaboren a atender esa situación. Si nosotros la podemos controlar, pues ya intentar controlarla y también validar si es el momento de evacuar o es necesario evacuar. Si nosotros tenemos control de la situación y no pasó, como dicen, a mayores, pues puede que no sea necesaria realizar una evacuación. Pero si nosotros identificamos que hay un riesgo alto, que las personas que se encuentran al interior de las instalaciones se vean afectadas por esa emergencia, lo más recomendable es iniciar el protocolo de evacuación en donde todas las personas pues ya deben desalojar las instalaciones. Ese pues como un aspecto general, pero también ya luego cuando se atiende la emergencia, pues validar si ya la emergencia quedó controlada, si es seguro el reingreso o no, pues ya es como una parte de evaluación posterior a la emergencia y de a partir de esto, pues lo más recomendable es que nosotros evaluemos, puede ser en un simulacro o en una situación de emergencia real, cómo nos desenvolvimos ante ese evento en particular. Entonces, en este caso, lo ideal es dejar en un informe o en un acta cómo nos fue, qué hicimos bien, qué nos faltó, qué falencias identificamos, cosa que pues nos preparemos cada vez más para atender mejor una situación como esas. Entonces, ese como un aspecto recomendable puede ser en emergencia real o también en los simulacros que se ejecutan. Entonces, ese es como de un procedimiento general, pero también deben haber procedimientos específicos, como yo les decía en el plan de emergencia, es un procedimiento de sismo, de incendio, de inundación, de desorden público. Pueden ser diversos según cuáles sean las vulnerabilidades que nosotros tengamos. Normalmente, cuando nosotros seguimos los procedimientos y se debe evacuar según el tipo de emergencia, lo más recomendable es que todas las personas pues evacúen y lleguen al punto de encuentro. Esto es esencial porque en muchos casos hay personas que una vez evacúan van a la cafetería, van a otro lugar, de pronto a tomar onces y no llegan al punto de encuentro. Porque este es un aspecto grave, porque en el caso del simulacro o de una emergencia real, pues estamos hablando que en el punto de encuentro vamos a hacer una verificación que todas las personas pudieron evacuar y se encuentran bien de salud. Si las personas no llegan al punto de encuentro,
los brigadistas o rescatistas van a indicar, bueno, aquí nos faltaron unas personas, seguramente se quedaron al interior de las instalaciones y van a tener que iniciar un proceso de rescate. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el proceso de rescate implica que hay personas que están poniendo en riesgo su vida para rescatar a alguien que no llegó al punto de encuentro. Y si esa persona resulta que sí evacuó, pero no llegó al punto de encuentro, fue a otro lugar, pues aquí el riesgo está es que afecte a otras personas sin necesidad por alguien que no requiere un rescate como tal. Entonces, lo ideal es que siempre se les notifique a todas las personas que al evacuar tienen que llegar obligatoriamente al punto de encuentro hasta que la brigada de emergencia haga el conteo o les dé una directriz de, bueno, si quieren vayan, tomen onces o busquen otro lugar, no hay problema, pero solo hasta que la brigada dé esa orden. Recuerden que en caso de una emergencia, la brigada de emergencias es la que tiene el control y las decisiones que se deben tomar en cada momento. Entonces, cualquier acción que se vaya a realizar, lo ideal es que sea avalada o aprobada por los brigadistas que tenemos a cargo. Y hablando del punto de encuentro, también es ideal que nosotros podamos medir el tiempo de evacuación. Desde el momento en el cual se inicia el simulacro o la emergencia, pues lo ideal acá es de simulacro como tal que lo estamos enfocando, nosotros empecemos a tomar el tiempo de cuánto nos toma desde el momento de la emergencia hasta llegar a nuestro punto de encuentro. Según las instalaciones, la edificación y demás, esto puede variar bastante, pero lo más recomendable es que en un proceso de evacuación el tiempo de salida hasta el punto de encuentro no nos tome más de 5 minutos. Si nuestro tiempo es mayor que eso, tenemos que evaluar qué acciones nos pueden ayudar a reducir al máximo posible este tiempo para garantizar tiempos efectivos de evacuación hasta nuestro punto de encuentro. Luego, otro aspecto importante en el momento ya de la evacuación hacia el punto de encuentro es que nosotros, pues muchas veces nuestro punto de encuentro implica tener que cruzar varias calles hasta llegar allí. En este escenario, pues vamos a encontrar tráfico y ese tráfico implica un riesgo mayor, más que nada porque las personas que están evacuando probablemente en caso de una emergencia real van a tener miedo, van a querer correr. Así en el simulacro nosotros digamos no hay que correr y en el simulacro nadie corra. En caso de una emergencia real, la gente por el miedo, por el pánico, pues no necesariamente va a hacer caso a esta instrucción. Entonces, lo más recomendable aquí que es que nosotros, la persona que tengamos designada como brigadista, pueda tener una paleta de pare y pueda detener el tráfico para que todas las personas que están evacuando puedan transitar sin mayor dificultad y sin mayor riesgo. Entonces, es muy recomendable también que esto lo tengamos en cuenta para el caso de una evacuación. Puede ser también desde el simulacro detener el tráfico mientras las personas evacúan hacia el punto de encuentro o transitan o atraviesan calles para evitar riesgos mayores. Entonces, esa es una recomendación más que todo enfocada a aquellos casos en los cuales el punto de encuentro que nosotros tenemos definido, pues implica tener que cruzar calles. Entonces, ese como aspecto a tener muy en cuenta para evitar riesgos adicionales o accidentes que se puedan presentar. Entonces, ya vimos hasta aquí la planeación y la ejecución de nuestro simulacro. Ahora vamos a ver lo que es la evaluación del simulacro. De nada nos sirve nosotros realizar todo el ejercicio de planeación y ejecución si lo dejamos hasta ahí. Lo ideal es que nosotros pues ya evaluemos cómo fue el ejercicio y qué acciones tenemos por mejorar. En este caso, hablamos de inicialmente dejar registros. Es importante que o un integrante de la brigada o cualquier otra persona que vaya a participar en esta actividad pueda dejar registros como fotografías o videos que nos ayudan a tener unos registros que después vamos a poder validar a ver si nosotros realizamos bien la actividad o qué errores que de pronto en ese momento no identificamos quedaron grabados o quedaron capturados en una imagen. Lo otro también que es recomendable y necesario como parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es contar con un registro de participación o un registro de asistencia. En este caso, el registro de asistencia nos va a indicar qué personas estuvieron ese día y participaron en esa actividad. Es una evidencia que nos permite garantizar ante entidades externas que de pronto vayan a auditar o revisar nuestro sistema de gestión
que efectivamente también la empresa participó en esta actividad. Entonces, recomendable estos tres tipos de registros para pues tener una evidencia que se realizó, pero también para evaluar cómo nosotros realizamos esa actividad. El listado de asistencia también nos permite evaluar porque nos dice, bueno, si bien nuestra organización, voy a tomar un ejemplo, somos 20 colaboradores y resulta que solo en el ejercicio de simulacro participaron 5, pues ahí también estamos evidenciando una falencia por parte de los integrantes de la empresa para el compromiso de atender un evento como estos y el conocimiento que se adquiere en caso de una emergencia real. Quizás los otros 15 no van a saber cómo actuar en caso de una emergencia porque nunca participaron en el simulacro. Entonces también nos permite evaluar ese alcance que se le dio al ejercicio. Entonces, estos tres registros son muy recomendables y los debemos tener presentes. Luego tenemos lo relacionado con evaluar el simulacro. Lo ideal es que quede en un acta o en un documento, un formato con una verificación de, bueno, cómo estaban los elementos de emergencias, cómo fue la evacuación, cómo se atendió este tipo de emergencias, todas las personas conocían qué era lo que tenían que hacer y a partir de esto, pues ya nosotros vamos a tener una idea más clara y precisa de cuáles acciones demuestran que hay una adecuada planeación o preparación en caso de emergencias y cuáles están presentando falencias. Lo ideal es que esto quede documentado para que luego le podamos hacer seguimiento, particularmente aquellas cosas que presentaron falencias. Si identificamos que hacían falta extintores y allí queda en este documento esto, pues luego cuando realicemos un seguimiento, vamos a ver, bueno, ¿cuáles fueron los puntos que faltaron? Ah, aquí nos registraron que faltaron extintores, entonces esa es una acción que debemos realizar. Lo ideal es que ahí ya también nos da el curso de qué acciones nosotros tenemos que implementar para mejorar, pero parte clave que quede todo documentado, puede ser en un documento general, pero nosotros recomendamos pues tener una lista de verificación completa para pues garantizar que todos los puntos que se tenían que evaluar se tomaron en cuenta. Y a partir de esto, pues ya entramos con el análisis de resultados, de decir, bueno, de estos 20 puntos que queríamos evaluar de nuestro simulacro, pues tuvimos bien 18. Bueno, tuvimos una buena calificación, tenemos que trabajar en esos otros dos punticos, cosa que pues tengamos una mayor preparación en caso de emergencias. Pero ya en los casos en los cuales los resultados, digamos que son relativamente negativos, que nosotros decimos de 20 puntos evaluados, tuvimos 5 bien, pues tenemos que darle prioridad a toda la gestión de seguridad y salud en el trabajo y de gestión de emergencias. Entonces, en este caso, ahí nos da un enfoque claro y asertivo de, bueno, cómo estamos y qué nos hace falta para mejorar. Entonces, en eso consiste este análisis de resultados. Y ya cuando nosotros analizamos el resultado, lo ideal es que prioricemos cuáles son acciones que son más graves y que nos están haciendo falta. Entonces, de pronto nos está haciendo falta un extintor adicional. Tenemos 5 extintores y nos falta uno. Bueno, eso es un punto que es importante y lo deberíamos tener. Pero tenemos otros extintores, pero si decimos la brigada nunca ha recibido una capacitación, pues podemos tener 100 extintores, pero igual nadie va a saber ni cómo manejarlos. Entonces, ahí esa es una falencia más grave todavía. Entonces, aquí luego ya nosotros tenemos que identificar, según esas falencias que encontramos, cuáles son puntos que tenemos que empezar a trabajar lo más pronto posible porque son falencias o faltantes graves. Entonces, en este caso, ya las acciones de mejora, lo ideal es que los vayamos proyectando con unos mecanismos de seguimiento, de decir, bueno, cada mes o cada 2 meses vamos a ir viendo cómo vamos evolucionando con estos pasos o con estas falencias que identificamos y como ya tenemos en orden de prioridad cuáles son cosas más importantes, pues ir atendiendo esas más importantes primero, no significa que las otras las dejemos desatendidas, pero nos pueden dar un poco más de tiempo para poder pues complementarlas o mejorarlas. Entonces, esa es la parte clave del simulacro que les mencionaba al inicio de esta actividad. No es solo salir, evacuar y mirar, ah, nos demoramos 5 minutos, bien, regresemos a trabajar, sino que hay un trasfondo más grande que tenemos que tener en cuenta para controlar el tema de emergencias. Entonces, esto a grandes rasgos es el enfoque que nosotros queríamos compartir con ustedes en esta actividad de webinar.
Y ya entrando más en materia de unos obsequios y unos descuentos que nosotros tenemos, pues quiero antes que nada igual darles un detalle de nosotros como tal, de quiénes somos, qué hacemos. Nosotros somos SafeMod, somos una empresa dedicada a ofrecer servicios y soluciones de seguridad y salud en el trabajo, dentro de los cuales pues se encuentra todo el tema de planeación y respuesta en caso de emergencias. Y pues a partir de esto hemos venido desarrollando desde hace varios años distintos servicios y soluciones que facilitan la gestión, en este caso para las organizaciones, de estos puntos. En este caso, de los obsequios que nosotros tenemos disponibles para compartir con ustedes, es el tema de, bueno, inicialmente las asistencias o documentos que nosotros debemos tener para el simulacro, es decir, el registro de asistencia, el formato de la evaluación del simulacro, el que les decía que si tenemos 20 puntos, pues calificar cómo nos fue, qué resultado tuvimos, el afiche del simulacro, que igual lo compartimos en el código QR o también por correo electrónico para que ustedes pues puedan socializar esta información, no tiene ningún costo. Em, Otro de los obsequios que igual pues estamos ahorita promocionando es el tema de certificado de participación del simulacro. Nosotros esta actividad que realizamos el día de hoy la estamos dejando grabada y pues igual si ustedes gustan se las podemos enviar o compartir el video que queda de este para que ustedes lo puedan replicar con sus brigadistas o con las personas de su organización, cosa que en este caso al participar pues se tienen unos conocimientos de cómo realizar adecuadamente el simulacro y al realizarlo, pues ustedes nos pueden enviar bien sea el listado de asistencia o un registro fotográfico de la ejecución de ese simulacro y nosotros les compartimos un certificado de haber participado en este simulacro sin ningún costo. Adicional a esto, en este caso nosotros contamos, como yo les mencionaba, con distintas soluciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, dentro de las cuales tenemos los cursos de brigada de emergencias y también de primeros auxilios. Normalmente cada uno de estos cursos tiene un costo de 72.000 pesos masiva. En este caso estamos realizando una promoción en donde los dos cursos por participante tienen un costo de 120.000 pesos, IVA incluido. Entonces, pues ahí también pueden tener ese descuento para fortalecer mucho más lo que es el tema de la brigada de emergencias. Luego está otra solución muy completa que nosotros tenemos que ya va encaminada a un paquete de gestión de emergencias. Entonces, aquí ya es el plan de emergencias, los formatos necesarios para todo el proceso de emergencias, todos los cursos de brigadas de emergencia que tenemos disponibles y también pues la certificación del simulacro, la certificación de la brigada y demás van en este paquete en donde pues ya nosotros lo estamos manejando a un costo de 900.000 pesos masiva. El día de hoy lo tenemos a 500.000 pesos. Entonces también es un muy buen descuento y digamos que ya con este paquete garantizamos que toda nuestra gestión de emergencias casi que se va a encontrar al día, exceptuando obviamente los elementos de emergencia como extintor, botiquín y camilla, pero con estos documentos, con estos cursos, y si ustedes tienen ya los elementos de emergencia, quedan al día en todo lo que es el tema de emergencias. Y finalmente tenemos un plan. Nosotros, como yo les mencionaba, manejamos todos los servicios de seguridad y salud en el trabajo y tenemos unos planes de administración completa, es decir, nos encargamos de todo el manejo del sistema de gestión. Prácticamente ustedes pueden delegar en nosotros el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y si ustedes adquieren cualquiera de nuestros planes de administración del sistema de gestión, en este caso, pues todo esto, todos los cursos, todo lo del paquete de emergencias, el plan de emergencias, todos los documentos y acciones que se tienen que hacer quedan incluidos sin ningún costo adicional. Anteriormente, pues lo manejábamos con un costo adicional para generar esa nivelación, pero en este caso, al contratar cualquiera de nuestros planes de administración del sistema, los vamos a incluir sin ningún costo adicional y con un plus adicional que nosotros tenemos, y es que ahorita ya para cierre de año, entre noviembre y diciembre, ya se tienen que hacer lo que son los reportes al Ministerio de Trabajo de nuestro sistema de gestión. Y si ustedes contratan también cualquiera de nuestros planes de administración, no va a tener ningún costo adicional desarrollar esta actividad. Entonces, son descuentos muy buenos, son descuentos en este caso con nuestro plan de administración de
prácticamente un regalo de 2.100.000 pesos que pues puede venir muy bien para tener al día no solo el tema de emergencias, sino también todo lo relativo con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, yo les voy a compartir aquí en el chat de esta reunión que estamos teniendo unos enlaces para que ustedes puedan igual acceder a pues todos estos beneficios. Nos pueden escribir a este WhatsApp que yo les dejo acá en el chat, que es el número 32 32 32 76 40. Desde ahí nos pueden escribir o con este link que está al final que ahí los manda directamente al WhatsApp. Nos indican, mira, quiero ver lo de los descuentos del webinar y nosotros les vamos a enviar toda la información para que ustedes pues puedan tener estos descuentos, estos documentos, los obsequios pues ya los pueden dar por hecho de que eso pues son obsequios que estamos dando por haber participado en esta actividad y igualmente si ustedes quieren que realicemos como el plan de administración completa y que recibir este que es el mayor descuento que tenemos de todos, pues nos pueden, en el primer link que yo les acabo de enviar en el chat, allí pueden diligenciar pues los datos de la empresa o si ya ustedes lo diligenciaron, nosotros les enviamos una propuesta formal al correo de ese plan de administración para que puedan pues ser acreedores también de este descuento que estamos dando el día de hoy. Entonces, esos eran de los puntos claves que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Este video fue creado por SafeMod, Soluciones Empresariales, porque la seguridad es compromiso de todos.